En promedio es de 900 viajeros por hora entre salidas e ingresos. Sin embargo, a partir de lunes esa cifra se elevará. Se proyectan cifras que no se habían registrado en años anteriores. Estamos llegando a uno de los puntos más altos de la temporada alta. Precisamente esto se va a dar el día lunes en una jornada de 11:30 a 3 de la tarde, donde como nosotros hacemos las programaciones de vuelo con el equipo de operaciones aéreas y torre de control, ya será el día más histórico para Guatemala, en este caso el aeropuerto, donde vamos a tener las 18 posiciones llenas. ¿Eso qué va a implicar? Pues que vamos a llegar al punto máximo donde en la terminal aérea vamos a estar atendiendo a todos los usuarios que van a estar viniendo, visitantes y pasajeros. Asimismo, se coordinará la regulación vial correspondiente. Esto es algo que ya conversamos con ellos para buscar alternativas. En principio van a mandar más agentes alrededor. Hoy, por ejemplo, si ustedes pueden ver en el primer nivel, tenemos más apoyo de Provial, quienes nos han apoyado incansablemente. Y hoy tenemos mucho más agentes en la zona precisamente para agilizar a las personas que se quedan pues esperando porque vienen a traer a alguien o a los que vienen a dejar aquí en el tercer nivel. Se instó a no llevar artículos prohibidos en el equipaje de mano para evitar contratiempos durante el proceso de chequeo y de abordaje. Autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora se preparan para este nuevo récord de visitas que Guatemala recibirá. Sin embargo, sabemos que esto es un reto bastante fuerte, no solamente porque apoya a la economía guatemalteca, el turismo, la movilidad, sino que también será que Guatemala está preparada para recibir esta afluencia y este flujo de personas. Bueno, hemos visto definitivamente los cambios en el Aeropuerto Internacional Aurora. Claro. Y si nos vamos de un par de meses para acá, realmente el aeropuerto ha cambiado en lo que no habíamos visto en los últimos 5 Toda su capacidad 7 operativa, años. definitivamente. Totalmente. Ya tenemos aire acondicionado, ya tenemos las gradas eléctricas, el elevador. Creo que se va mejorando la funcionalidad que debe tener un aeropuerto que está, si me preguntas, no sé cómo, en la categoría de aeropuerto internacional, porque después de tantos años de haber sido literalmente abandonado, Así es. ese espacio tan elemental, la primera carta de presentación que le damos a ese turista que viaja por aire y que cuando entraba no tenía ni siquiera para ir al baño, ni lavarse las manos en los sanitarios, no había realmente una atención que pudiéramos decir, bueno, esto está a la altura. No voy a hablar de países de primer mundo. Con el simple hecho de irnos con comparaciones al bloque centroamericano, como nuestros países hermanos tienen mejores aeropuertos que el nuestro, por lo menos hasta hace 2 meses. De 2 meses para acá, y te digo una cosa, Jamie, aquí en A la Medida hemos sido realmente muy radicales y objetivos con el tema de hablar del aeropuerto. Y de verdad, estas mejoras que tenemos hoy son, considero, el fruto de una hoja de ruta que se estableció en un POA desde el año pasado para que, terminando este 2025, ese POA tuviera objetivos alcanzables y, lo más importante, pues que hoy puedan ser una realidad para el pueblo guatemalteco que utiliza el aeropuerto y naturalmente ese extranjero que viene y nos da la gran bendición de traer esos dólares que promueven, impulsan y generan no solo más fuentes de empleo, sino una mejor economía para quienes están, obviamente, en el mercado del turismo. Así que ese es nuestro aeropuerto hoy. Definitivamente. Sin duda alguna, cabe recalcar que cuando hay voluntad, se ve. Y cuando no, se ve un poco más aún. Totalmente. Voluntad política, ese es Totalmente. el concepto. Así de sencillo. Totalmente. Por otro lado, sabemos que esto aporta mucho al turismo, la economía, la movilidad. Sin embargo, cabe recalcar que hay factores indispensables: infraestructura, seguridad, la imagen institucional, interinstitucional y la internacional. ¿Será que estamos preparados para esta alta afluencia, Fernando? Jamie, definitivamente pienso que sí. Creo que cuando tú revisas esos números, esas estadísticas que el aeropuerto produce, realmente considero que hoy, en este diciembre, a esta fecha, todo el personal
ese personal precioso que está haciendo el mejor de sus trabajos ahí en cada uno de los escritorios, atendiendo a los turistas, recibiendo el equipo técnico a quien está saliendo de Guatemala o bien regresando de Guatemala. Pero para más o menos entender este esquema, le voy a presentar unos números. El Aeropuerto Internacional Aurora atiende un promedio de 900 pasajeros por hora. Por supuesto, si nos ponemos a ver aeropuertos de Estados Unidos como el JFK o bueno, realmente... No tenemos un punto de comparación válido. Estamos comparando peras con manzanas, son cosas distintas. Como que usted me diga, mire cómo está ese aeropuerto allá en Colombia, cómo está el aeropuerto en España. Son realmente estructuras que... Un panorama cercano, El Claro, Salvador. Exactamente. Cuando vemos El Salvador, cuando vemos, como decía yo anteriormente, todo el bloque centroamericano que realmente maneja en sus aeropuertos una muy fuerte cantidad de pasajeros, creo que hoy Guatemala va a dar la talla. Te digo, sinceramente, Jamie, si tú analizas para atrás, por lo menos unos 8 años, 2 gestiones gubernamentales para atrás, este aeropuerto de verdad había sido una de las últimas prioridades de pues, las gestiones gubernamentales que tuvimos hace 8 años y hace 4. Pero hoy realmente creo que ha pesado mucho el clamor popular, ha generado un espacio de presión elemental, esos comentarios que a través, por ejemplo, de las redes sociales, de todos los noticiarios del Grupo Albavisión, están los guatemaltecos y guatemaltecas diciendo, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a tener un aeropuerto que realmente sea el aeropuerto digno de los guatemaltecos? Creo que esto ha funcionado a las mil maravillas y la hoja de ruta que se planificó definitivamente nos da este resultado. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, vamos a dar la talla, vamos a lograr manejar esta cantidad de pasajeros en estos días y, pues, por supuesto, a generar más estadísticas, a ver cómo nos va con esto. Definitivamente son puntos importantes para la economía guatemalteca. Por otro lado, hablemos de la eficiencia migratoria, Excelente. de esa atención que se reciben nuestros amigos turistas, nuestros hermanos guatemaltecos que vienen de Estados Unidos, que vienen con la añoranza de reencontrarse con sus familias, pero viene luego la atención migratoria, ¿verdad? Así es. Luego el recibimiento, la diligencia con el tema de las bandas en las maletas, pero Las bandas. luego sucede algo muy importante. Y es quién sí y quién no va a ser registrado. Claro. Porque también sabemos que deben pasar por un punto muy importante, porque sabemos que la SAT debe cumplir con la labor de supervisar. Sin embargo, ¿será que esto no va a afectar un poco más aún el tráfico peatonal dentro del aeropuerto? Bueno, mira, realmente hay que entender que cuando se planificó este aeropuerto, definitivamente nunca se pensó este incremento de parque vehicular. ¿Será falta de visión? Absolutamente. Te voy a hacer un comparativo. ¿Cómo y por qué Guatemala, por ejemplo, no tiene un metro subterráneo? ¿Por qué? Porque hace 80 años, 70 años, no tuvimos a gente con visión en aquellos gobiernos de aquel entonces. Si tú haces el comparativo de, ahí sí me voy a ir, obviamente, a países como México, me voy a países como Colombia, me voy a países como Panamá, me voy a países como, obviamente, Estados Unidos, porque tienen sus metros subterráneos desde hace un siglo. ¿Por qué? Porque naturalmente hubo visión de entender, aunque eran muy pocos en esa época, habían carriolas todavía jaladas con caballo, pero dijeron, no, aquí vamos a crecer y dentro de 100 años esto no va a ser suficiente en materia de espacio. Hagamos subterráneamente un mecanismo de transporte que nunca nos vaya a generar pues esa trabazón de vehículos o de peatones. Aquí en Guatemala nos quedamos, creo yo, en aquella época donde lo único que pensábamos era en sembrar banano y sembrar café. Definitivamente afecta el parque vehicular. Es un colapso, te digo, yo justamente ayer estuve en esa área del Aeropuerto Internacional Aurora, hubo un problema de tránsito que lo que normalmente me hubiera tomado salir menos de un minuto, me tuvo más o menos hora y media salir por ahí por el Ministerio de Agricultura, para el aeropuerto, el redondel y ya obviamente conectar con el área de los museos. Hora, 30 minutos, un caos total. Ves con suma pena, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado en varias ocasiones, con mucha pena veo a turistas que van para afuera, bajándose de los taxis o de los carros de los familiares que los llevaban y a caminar por lo menos una cuadra, cuadra y media con la maleta, porque el tráfico les come el tiempo para llegar con las horas de antelación que Bueno, pide es que la ahí línea estamos aérea.
también abordando un tema de infraestructura, donde muchas personas incluso se hospedan en zona 13, zona 14 por la cercanía al aeropuerto. Sin embargo, pues no se toma también en cuenta de pronto que tienen que dar el retorno, que también es un punto, que es un embudo que hay que analizar y saber, conocer, asesorarse bastante para evitar estos puntos de tráfico. Hay algo que también me llama la atención y que puede demorar la eficiencia de nuestras autoridades migratorias, y es la declaración jurada. Sí. Porque sabemos que hay muchas personas de la tercera edad que en algún momento viajan asistidas, sí es cierto, pero también no tienen todo preparado con una agencia de viajes, con un familiar. Entonces sabemos que es digital y se les ha dificultado en algún momento. Pero en algún momento también se conversó si esta permanecería o no en vigencia. ¿Qué actualización nos podrías brindar tú en el marco legal para podernos asesorar y todos los guatemaltecos que tenemos familiares que nos van a visitar, o si usted va a salir de viaje, tenga este conocimiento y previa su declaración? Claro. Bueno, tenemos dentro del marco jurídico guatemalteco, obviamente, una distribución de las normas legales que son el paraguas para todos los guatemaltecos. Y entonces hay una parte de los reglamentos. Y cuando se modificó el reglamento de el esquema del llenado de esta importante información, naturalmente, antes recordamos que estaba todo el mundo corriendo ahí con la papeleta impresa y con tu lapicero. ¿Cuánta gente viaja con un lapicero cuando va afuera de Guate? Muy poca, y estabas ahí pues con ese estrés. Hoy es de lo más sencillo. Usted simple y sencillamente se mete a la página de migración, ahí está el formulario, lo llena en menos de un minuto, de verdad. Y como tú bien dices, hay personas a las que obviamente la tecnología, pues posiblemente yo en algún momento me pueda suceder, tal vez nos afecta ver un formulario y cómo lo lleno. Amigo y amiga televidente, pídale favor a cualquier persona ahí en su núcleo familiar, algún su amigo cercano, posiblemente alguien que ya tenga más experiencia viajando en más de una ocasión al año, y entonces es esa ¿Te parece persona necesaria esta declaración? Absolutamente, tienes que hacerla. No hay un solo país a donde tú te dirijas que no te exija esa información de, sobre todo, qué dinero es el que llevas contigo. Es un esquema basado en derecho internacional. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el derecho internacional maneja el mismo esquema de la cantidad en efectivo que tú puedes llevar a otro país. No puedes superar los $10,000. Cuando tú llevas más de $10,000, tienes que declarar ese dinero, y entonces, si las autoridades migratorias consideran pertinente entrevistarte y consultarte por qué llevas tanto dinero, pues obviamente tú explicarás las razones, y sobre todo por el tema del lavado de dinero. A nivel de todos los países, no te quitas esta obligación de tener pues esta papeleta llena. En algunos lugares es electrónica. Exacto. Y en otros sí todavía es a mano. Entonces, pues realmente no hay diferenciación, es la misma información la que te van a pedir, tus datos, a dónde vas, tu número de pasaporte, el avión en el que estás llegando. El número de libreta. ¿Verdad? Yo creo que a mí, definitivamente a mi criterio, sabemos que en gusto se rompen géneros. He tenido también la oportunidad de viajar y es un poquito más práctico en algunos otros países. Sería, creo que lindo que por parte de nuestras autoridades migratorias pudiesen facilitar un poquito más este proceso. ¿Por qué razón? Porque hay personas que realmente se les dificulta, personas de la tercera edad, y sabemos que esto es individual. Entonces, tal vez definitivamente cumplir con el requerimiento, donde también se declara que se lleva, si ha dejado de tributar en algún momento. Pero también es importante saber que el número de libreta, el número de pasaporte y preguntas muy repetitivas tienden a confundir a personas que no tienen tanta experiencia o que son guatemaltecos que viven en Estados Unidos y que por primera vez en 30 años regresan a su país. Claro. Bueno, realmente como reiterábamos hace un par de minutos, el formato realmente es el mismo. El formato no cambia porque estemos en Guatemala o porque vayas a ir a El Salvador. El formato a donde tú vayas, no importa el país a nivel del globo terráqueo, te van a dar esa papeleta y contiene la misma información. Entonces, tal vez lo que tú planteas me parece muy, muy lógico, que deberíamos tener las dos formas, ¿sí? Tú puedes utilizar el biométrico en algún momento, pero esto pues todavía creo que nos falta todavía. Pero yo creo que Jamie está yéndose un lustro hacia adelante. En 5 años posiblemente ya estemos con el tema biométrico, pues sería fabuloso. Imagínate, solo pasas huellas digitales y bueno, ya estuvo, pues. Pero vamos a ver qué sucede si ahorita apenas estamos manejando esta cantidad de pasajeros que nos vienen en estos días. Interesante, fíjate que
según los datos que el aeropuerto nos compartió acá a la medida, en lo que va del año 2025 se registra 4.2 millones de viajeros que han utilizado el Aeropuerto Internacional Aurora. Ya no es un número así como que para decir estamos realmente mal en visitas. Claro, se podría mejorar. Hace falta mucho. Esta Guatemala es preciosa. Esta Guatemala tiene definitivamente lugares hermosos para llamar al turista. Pero, Jamie, toda vez no tengamos certeza jurídica, no tengamos seguridad jurídica, toda vez ese ansiado bien común, ¿qué es el bien común? El bien común es el objetivo primordial del Estado. Si no se alcanza bien común, no tienes certeza jurídica, no puedes vender de mejor manera a tu país, no podemos hacer que esos capitales extranjeros vayan a nuestra mesa de trabajo y digan, me interesa trabajar e invertir en Guatemala. Automáticamente esto genera más fuentes de empleo y si hay más fuentes de empleo bien pagadas, la gente va a poder salir en el Aeropuerto Internacional Aurora a decir muchas veces, muchas familias por primera vez, me voy en un avión a conocer otro lugar y la gente que venga, recibirles con mejores opciones en tema hotelero, en tema de infraestructura vial, en tema de seguridad, que eso no vayan a saltar al turista aquí cuando vaya a visitar la zona 1, la zona 10, la zona viva. A ver, tantos lugares tan preciosos, pero que a la vuelta de la esquina nos espera el amigo de lo ajeno y el turista. Si llega a vivir una experiencia de esta naturaleza, ya nos hizo la mala publicidad. La imagen del país, definitivamente, creo que ahí es muy importante la coordinación interinstitucional de migración, del INGUAT, definitivamente, es, claro. También del Ministerio de Salud y, ¿por qué no, cuando hay un flujo masivo de personas, ponerle un poquito de más atención, que no solo sea en una temporada alta, sino trabajar en conjunto para poder potencializar el turismo guatemalteco. Pero así que, bien y bienvenidos a todos los guatemaltecos que nos visitan desde Estados Unidos y a los turistas. Gracias por estar aquí en Guatemala. Definitivamente. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en A la Medida. Volvemos de inmediato.